Pues la verdad que el programa de Los Innovables me cautivó desde el primer minuto. Sobre todo aparte por el contenido y la temática, me conquistó el formato. Es un formato muy dinámico, muy ameno. Vas pasando como en distintos momentos del tiempo por las mismas personas. Está todo muy bien hilado. Me gustó. Noemí Zambrano es profesora de FP de Hostelería y Turismo en Málaga. Le he pedido que me mande por audio lo que ya me había dicho en privado desde Instagram cuando me escribió para agradecernos y contarnos lo que le había gustado Los Innovables. Y sinceramente, qué bien sienta escuchar que todo el cariño y el esfuerzo que hemos puesto al proyecto desde la Universidad Internacional de Andalucía y yo misma haya tenido un impacto positivo en los oyentes, en docentes como Noemí. Sí, porque nos dirigimos a quienes como ella apuestan por la innovación y por seguir aprendiendo y estamos encantadísimos de facilitárselo. Gracias de corazón a todos los que habéis venido formando parte del club desde su primera temporada. Y si es tu primera vez, te animo a escucharla en la web de la UNIA o en tu plataforma de audio favorita. Abrimos ahora nuestra segunda temporada con este capítulo, donde tendrás la oportunidad de saber más precisamente sobre podcasting en educación. El podcast, no solo Los Innovables, sino en general, puede ser un gran aliado en la innovación educativa. Y por eso, el primer episodio de la nueva temporada arranca por ahí. Profesionales expertos, docentes e incluso el propio alumnado, porque también ellos pueden convertirse hoy en creadores de sus propios podcasts, nos van a hablar en este episodio del poder de la voz y de la capacidad del audio como herramienta de comunicación y de creación de contenidos al servicio del aprendizaje y de la innovación educativa. Veremos qué competencias digitales y habilidades técnicas y sociales desarrollan los estudiantes y los propios docentes. Hablaremos de la inteligencia artificial y su utilidad en el podcasting, aunque spoiler, a la IA dedicaremos en adelante más episodios. En definitiva, veremos cómo el podcast es un recurso muy versátil y cercano que promueve el aprendizaje significativo y que incluso ayuda a una transferencia de conocimientos más cercana y accesible, tanto dentro como fuera del aula. Te doy la bienvenida a Los Innovables. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 14. Innovar a través de la voz. El podcast educativo. A ver, dice aquí. Una vez al mes voy a visitar a la abuela. Pop, 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 pop. No contesta. Me ha dejado una nota. Querido nieto, pasa. Está abierto. Tienes la merienda en la cocina. Estoy atareada. La abuela. Mami, así no tomo habla la abuela. ¿Cómo habla la abuela? Así hablaba viejecita, vale. Sí. Ya estoy aquí, abuela. Todos recordamos cuando un día el profesor de matemáticas en el colegio nos habló de un tren que parte de Zaragoza, otro tren que parte de Sevilla y se encuentran en el camino y nos hace calcular cuándo se van a encontrar, a qué hora, sabiendo la velocidad que llevaba cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es utilizar un relato, utilizar un cuento para trasladarnos un concepto científico, sea sumar, sea multiplicar, sea calcular las horas, que es mucho más abstracto, mucho más complejo. Y probablemente yo, desde luego, no sabría calcular hoy a qué hora se van a encontrar los trenes, pero recuerdo perfectamente la historia. Y esto, si lo llevamos a otros ámbitos, incluso las religiones del libro, el Corán, el Talmud, la Biblia, están llenas de historias que nos ayudan a comprender conceptos, ¿no? Y yo creo que lo que estamos haciendo, como decía, es eso, incorporar el podcasting al storytelling que nos lleva acompañando de siempre, desde que existen aulas, desde que existen profesores. 14,7 millones de españoles escuchaban podcast en 2023, según el estudio hacia el afianzamiento de la industria cultural del podcast en español, que firman varios autores, entre ellos Luis Miguel Pedrero de la Universidad Francisco de Vitoria y uno de los grandes expertos de podcasting en castellano. No es la voz que acabáis de escuchar, esa es la de Óscar Gómez, fundador de QWERTY Podcast y compañero de viaje de Los Innovables. Ese dato, 14,7 millones, seguramente habrá aumentado desde entonces. Otros informes hablan ya de unos 20 millones solo en España.
El Observatorio iVox de 2025, por ejemplo, asegura que esta plataforma tiene 75 millones de escuchas mensuales. Es decir, el podcast no es una moda. Es un sector que poco a poco se ha abierto paso en nuestras vidas y que lo ha hecho a través de algo tan potente como la voz. Un proyecto que se hizo en la Universidad de Vigo para detectar el Alzheimer a través de una aplicación en altavoces inteligentes y que determinó que esa aplicación despreciaba la información lógica y se quedaba solo con la prosodia, con los parámetros biométricos de la voz, y que gracias a eso son capaces de detectar el Alzheimer y algo que fisiológicamente se le parece mucho, que es la depresión profunda. Y que por tanto esa herramienta, esa skill para altavoces inteligentes, no solo previene el Alzheimer o detecta el Alzheimer, sino que previene el suicidio. Fijaros qué alucinante detectar una enfermedad mental gracias a la voz. Pero es que además el recuerdo de lo que contamos de manera oral es más duradero y más íntimo. La voz es muy interesante porque yo la había explorado muy poco en mi anterior etapa profesional, pero el acceso, voy a decir la palabra a lo mejor íntimo, no sé si es la palabra, ¿no? Pero más personal o más cercano que te concede a alguien que te oye, hay un grado de emoción y de adherencia mucho mayor que lo que yo he vivido en el texto. Y eso que en el texto nosotros teníamos millones de usuarios únicos al día, millones. Pero cualitativamente lo que consigues con alguien que se fideliza y te escucha cada producto que sacas, pues va mejor. Este es Antonio Ortiz. Es divulgador en inteligencia artificial y tiene un podcast muy de nicho, dice él, es decir, dirigido a un perfil de oyente muy claro, que ha logrado nada menos que 15.000 oyentes mensuales, según nos comentaba en su visita reciente a nuestra sede de Málaga. El señor Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha venido con una take que de repente ha dicho todo el mundo. Pues, voy a decir cómo nos calificamos. Somos dos amigos que nos llevamos bien, que tenemos mucha complicidad y que eso se transpira en el podcast. Entonces no es un podcast con el que tú vayas a escuchar y te vayan a sermonear, ni te vayas a enfadar, ni vayan a darte una lección. En general es verdad que nosotros concedemos ahí un registro de entretenimiento, pero que tienes que entrar mucho en nuestro rollo, que es un poco, bueno, en fin, todavía no nos han cancelado, pero a lo mejor porque no nos haya la suficiente gente, María. Es que desde que es padre tiene como los peores takes posibles sobre la paternidad y me recuerda a cuando le hicieron mal la piscina infinita en su casa. La divulgación, así como el true crime, el humor, el bienestar o el desarrollo personal y la información periodística son los géneros más populares del podcasting. Es cierto que los temas educativos no, pero sí ha crecido el número de títulos y hoy encontramos una mezcla muy heterogénea que incluye podcasts hechos por docentes, para niños, para familias o incluso de psicología, que dan pie hasta para hacer una tesis doctoral. En cualquier caso, hay un cambio de paradigma muy relacionado con una nueva forma de consumo audiovisual que alcanza al sector educativo en España y en otros países, y más concretamente a las universidades, donde pensemos que además ya existía una culturilla de radio universitaria. Como instituciones, las universidades incorporan el podcast a sus estrategias de comunicación y generación de contenidos multimedia en abierto. Yo creo, en primer lugar, que las universidades han sido, con las unidades de comunicación, con los proyectos de comunicación internos, han sido de las primeras en entender que el paradigma ha cambiado y que ya no tenemos un consumo lineal de productos de audio o de vídeo, sino a demanda, a la carta. Y si lo han entendido tan rápido las universidades, es precisamente porque sus comunidades están principalmente integradas por gente joven, gente del entorno de los 20 años, que son los que han hecho cambiar este mundo, entender el paradigma que ha cambiado la forma de comunicarnos, ¿no? Y las radios universitarias precisamente lo que han hecho ha sido adaptarse a contenidos a la carta y no estar tan pendientes ya de lo que ocurre en el día a día y de hacer referencias temporales. Pero el podcast también forma parte de las iniciativas y proyectos que universidades y otras instituciones educativas impulsan como parte de sus recursos de aprendizaje abierto online y su función social para divulgar o para facilitar el aprendizaje sobre distintas materias y, de paso, impulsar su visibilidad y generar comunidades en torno a las mismas.
A veces son proyectos impulsados desde la propia institución, en los que colaboran distintas áreas y profesionales, los innovables al final es eso, y otras veces son proyectos liderados por docentes a título individual o dentro de equipos de innovación educativa. En la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, gracias de nuevo por las facilidades, no solo entendieron este nuevo contexto hace años, sino que cuentan además con un grupo de innovación en podcasting, educación y oralidad. La profesora de periodismo Silvia Olmedo pertenece a este grupo. Es una herramienta muy versátil porque ayuda a narrar y a narrarnos en el aula. Y creo que ese principio construye una nueva dinámica en el aula y ayuda a que haya una socialización muy especial. Se crean muchos lazos porque la voz ya crea un vínculo. ¿Qué pasa? Que esto, cuando lo llevamos al formato de innovación educativa en el aula, pues genera un entusiasmo, y especialmente, por ejemplo, en mi caso, que lo imparto en comunicación audiovisual, el audio, hasta ahora con el podcast, no era el canal más habitual, lo audiovisual. Por tanto, despertaba mucha inquietud y mucho entusiasmo. Y lo mejor en todo este proceso es que, como me dice muchas veces el alumnado, es que nos está ayudando a soñar desde el sonido. Y creo que ese potencial es lo que facilita el podcast, construir otras narrativas en las que el alumnado se siente protagonista. Silvia Olmedo me cuenta que ella se sintió atraída por el mundo del podcast en 2016, pero que no fue hasta 2019 cuando se presentó el primer proyecto de innovación educativa centrado en él. Hoy en día es un grupo permanente y a lo largo de estos años ha ido comprobando cuáles son los beneficios de su uso en el aula. Hemos ido recopilando encuestas y los resultados que el alumnado destaca especialmente es la escucha activa, que inicialmente pensamos que más es la comunicación, la capacidad de expresar, y no, señalan la escucha activa. Que digo, fíjate, en una sociedad con tanto imagen, sonido, pues eso es uno de los valores principales, aparte, por supuesto, la capacidad expresiva, el fomento de relacionarse en el aula, de escucharse, porque claro, esa escucha activa también les promueve a conocer y reconocerse. Y también hay que decir que las competencias técnicas, evidentemente, y las digitales. De hecho, en mi asignatura siempre tengo una parte de taller formativo, porque muchas veces damos por hecho de que el alumnado viene con unas competencias muy habituales en lo audiovisual, pero también lo reforzamos en el campo del audio y hacemos taller formativo para que también incorporarlo o introducirlo en el mundo del podcast, de un trabajo en el aula. Por tanto, esa asienta un poco las bases de lo que ha sido un poco el alumnado, cómo se ha expresado, en qué se ha visto mejorado. Y como docente, evidentemente, apuesto y he apostado por este formato, por su capacidad de fomentar la reflexión crítica también, porque hemos trabajado en este último año de la cuestión emocional, la cuestión de salud mental, el medio ambiente, fomentando la creación de nuevos formatos y nuevas narrativas. Y de hecho muchas veces en clase digo, más allá del formato conversacional hay otros muchos formatos. Y siempre les pido la necesidad de que para construir una narrativa de interés, porque no podemos olvidar que el formato podcast está como muy especializado, creando mucha comunidad, en un consumo muy individualizado, pero también es una comunidad muy activa. Y es necesario que se fortalezca una narrativa y ofrecer algo diferente y que tenga una identidad. Y para eso es muy importante formarse, leer y cuestionar. Y un aspecto que es esencial y que está en la base de cómo trabajamos con el podcast, la libertad creativa. Creo que esa es la base para que el alumnado también disfrute. Escucha activa, desarrollo de competencias, reflexión crítica, creación de nuevas narrativas, libertad creativa. Hay más beneficios, como resaltan otros docentes con los que también he hablado de este tema. Desde guionización, narrativa, expresión oral, expresión comunicativa, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, evidentemente. Entonces, son muchas las competencias que pueden adquirir a través de este tipo de formato. Además, como dije, ¿no? de la expresión, saberse comunicar y sobre todo, pues también la parte ética y profesional, que es algo fundamental para ellos y sobre todo que están, digamos, estableciendo sus primeros pininos para
para el mundo profesional. Orientar el podcasting como herramienta de trabajo en el aula tiene un carácter motivador tan enorme y de creación, y además los alumnos aprenden creando y son periodistas, van a ser periodistas, necesitan expresarse, y trabajando desde ese punto de vista no solo ejercitan esas capacidades de expresión oral, sino que están trabajando la materia, y todo lo que sea divulgación de alfabetización mediática es vital, necesaria e importante para toda la sociedad, para cualquier franja de edad. En mi caso, yo lo utilizo mucho para que el alumnado conozca muy bien el entorno local en el que vive, porque normalmente utilizamos los podcasts, sobre todo de ficción histórica, para divulgar la historia de nuestra ciudad. Entonces es una manera de vincular y de acercar el aula a su ciudad. Yo trabajo con grupos humanos, con grupos poblacionales, tanto en radio como en podcast. Entonces yo no tengo una visión de la radio exclusivamente profesional para periodistas o comunicadores. Entonces la radio se convierte en una plataforma para el desarrollo de habilidades comunicativas o educomunicativas, porque en la propia radio se utiliza la metodología de aprender haciendo. Es decir, nosotros en los talleres de radio lo que hacemos son programas de radio. Entonces el alumnado, ya sean niños o personas mayores, aprende a hacer radio haciendo radio. Aprenden a locutar locutando. Aprenden a pensar en el contenido pues cuando tienen que hacer un contenido, cuando lo tienen que desarrollar. Y en esa fase pues el aprendizaje es muy completo. Hemos escuchado por orden a los compañeros Ada Sánchez, profesora de periodismo de la Universidad de Sevilla, y a Laura López y Fran Martín, también profesores de periodismo, en su caso de la Universidad de Málaga. Añado una voz más, la de nuestro innovable Sergio Viruel, que ya aparecía en nuestra primera temporada, para quien el podcast se adapta al diseño universal para el aprendizaje, el llamado DUA, facilitando que el alumnado reciba información desde distintas perspectivas y rompiendo las barreras del libro de texto tradicional. Ya el simple hecho de mediar tecnología para traspasar un contenido educativo ya es una innovación, y al fin y al cabo es una realidad también para muchos alumnos y muchas alumnas, de que estamos adaptándoles y dándoles otro tipo de plataforma y de recursos para que aprendan ese contenido educativo. Y ese también es el éxito que está teniendo el podcast educativo en las aulas, porque recuerdo que en Los Innovables hablábamos del diseño universal para el aprendizaje, y en este caso el podcast está adaptado al DUA. El podcast nos facilita que los alumnos y las alumnas reciban información desde otra perspectiva, y eso alude al principio de representación del diseño universal para el aprendizaje. Entonces animo también a todos los oyentes a que utilicen podcasts o otros medios para transmitir y traspasar esas barreras más allá del libro de texto. Un ejemplo, Voces que Cuentan, del Colegio San José de Estepona y Marbella, que por cierto acaba de recibir un premio en el Congreso STECH celebrado en Barcelona en febrero de 2026, del que hemos preparado además un capítulo extra. Irene García, de este centro, nos lo explicaba allí mismo. Es una biblioteca sonora creada por alumnos de quinto y sexto de primaria. Los alumnos comienzan el proyecto con la elaboración del texto, y luego continuamos practicando la lectura hasta que está perfectamente medida y preparada para poder grabarla. Mediante los iPads, los propios alumnos son los que graban el audio del fragmento que le toca a cada uno. Los audiolibros están realizados tanto en español como en inglés. Entonces, pues ayuda con la práctica de la lectura y de la comprensión lectora en ambos idiomas. Claro que no todos son ventajas. Excepto en casos concretos, la mayoría de docentes que optan por el podcast suelen ser lo que yo llamo los motivados. Yo reconozco que soy una de ellas. Personas enamoradas de la innovación, que asisten a cursos y eventos varios y no dejan de aprender, que implementan enfoques innovadores y que luego asisten a más cursos y a más congresos, esta vez como ponentes, para compartir los resultados de lo que han puesto en marcha. Esto me recuerda, por cierto, a cuando en webinar que impartía sobre vídeo y podcasting educativo, comentaba mi experiencia poniendo a los estudiantes a producir sus propios contenidos audiovisuales o sonoros, a modo de informes creativos sobre medios emprendedores, en el marco de una asignatura sobre emprendimiento en periodismo y comunicación que impartía en la UMA.
También enseña, por cierto, sobre emprendimiento y fomenta la cultura emprendedora de estudiantes de este área a través de su laboratorio Lab Procom, mi compañera Ada Sánchez de la Universidad de Sevilla. Otra de las motivadas, doy fe. Y precisamente por ello sabe el esfuerzo que todo ello requiere. Llegamos al aprendizaje significativo, que eso es lo que realmente se quiere, pero sí también digo, por otro lado, que es complicado. No es fácil. Los profesores que se sumen tienen que saber que bueno, pues hay un trabajo muy duro que hacer, pero de luego la recompensa es sin duda gratificante. Gratificante ¿por qué? Porque ves en esos estudiantes pues esas miradas, esa pasión, esa sensación de decir, pues mira, estoy haciendo algo útil e importante y que luego me va a servir. Y con eso te quedas, con esa gratificación. Que no es fácil hacer un podcast y que hay mucha complejidad en el fondo del podcast. Que es necesario también estar preparado y saber de tener conocimientos sobre tecnología y sobre, en este caso, podcasting. Y aprendí muchas habilidades. Al fin y al cabo, la oratoria en un podcast debe ser importante, saber comunicarse, saber que no todo el mundo puede acceder al mismo nivel de idioma en el sentido de utilizar tecnicismos o un vocabulario a lo mejor muy alto puede ser incluso una barrera para ese tipo de audiencia. También en el caso de Claustro Extra, que lo hicimos de un ambiente muy distendido con compañeros y también maestros de primaria, nuestro objetivo era facilitar un espacio de encuentro muy distendido, donde estuviese mediado por la tecnología y también con una dificultad añadida, porque no coincidíamos en un mismo espacio, sino que éramos 3 compañeros y amigos, uno en la Comunidad Valenciana, otro en Canarias y otro en Málaga. ¿Pero qué debe tener un docente o investigador para manejarse en el mundo del podcasting? Lo principal es motivación y tiempo, y estar convencido de que es una buena vía para mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje. A veces ni siquiera tienes que hacer un podcast, sino que puedes usar alguno de los ya disponibles como material de clase. Hay mucho podcast sobre medios de comunicación, sobre periodismo, que nosotros estamos utilizando en clase y yo le facilito el formato podcast. O hay contenido en plataformas digitales que me permiten también pues, reforzar algún tipo de contenido. Yo lo utilizo. Luego, las competencias que tienen que tener. A ver, voy a ser muy, muy convencional al respecto, porque desde luego que no soy nada convencional en mi día a día ni en mis clases, porque yo creo que las competencias se desarrollan a partir de la motivación que tú tengas y a veces la vocación. Si tú eres un docente proactivo, un docente que te gusta tu trabajo, que sientes pasión por la transmisión del conocimiento, por el aprendizaje mutuo, que es lo que digamos la situación que se genera en una clase, pues seguramente tendrá motivación para crear contenido. De hecho, ya hay herramientas que te permiten convertir una clase, un material, en un podcast usando inteligencia artificial. Sea como sea, si lo usamos, es básico plantearse qué se quiere conseguir a través del podcast. Si, por ejemplo, queremos que nuestros alumnos sean los creadores, tenemos que establecer cuál será nuestro rol en el proceso o cómo se va a evaluar. El docente no es el que explica, sino que tiene otra labor de mentorización, de acompañante y, claro, de guía, en definitiva, ¿no? Que va tutorizando, pero ya no es una tutoría, venga, pues vamos a tener las tutorías, no, sino una tutoría donde realizamos prácticamente, vamos a clases individuales, clases particulares con cada uno de ellos y ahí te das cuenta, pues, quién a lo mejor se queda atrás, quién sí que está aprendiendo. Y ahí es cuando muchas veces llegamos al metaaprendizaje, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Y que requerimos que ellos lleguen, evidentemente, y sepan qué es lo que han hecho mal, qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, ¿no? Entonces, y además hay otro tipo de complicidad en esa etapa. Y luego pues viene la evaluación, ¿no? Que no solo es la evaluación de mi parte, una evaluación formativa, sino hay una coevaluación y una autoevaluación, porque quiero que ellos también sean conscientes de en qué parte, en qué, digamos, proceso ellos no han estado o no han sabido desarrollar o qué les ha faltado, ¿no? Que eso es lo más importante. Os voy a poner un ejemplo que precisamente ha surgido del alumnado de Ada Sánchez. Se llama Mente Z. Yo soy Luis. Yo soy Cristina. Y estás viendo o escuchando Mente Z. Surge pues hace ya más de un año,
precisamente con la idea, en un inicio los promotores de este proyecto no sabían qué hacer, entonces pues nosotros desarrollamos por fases la realización en definitiva de este tipo de proyectos. Entonces en una primera fase, que es la fase de ideación, entender la oportunidad y demás, pues vieron que necesitaban, desde sus propias necesidades, se dieron cuenta de que hace falta, digamos, formatos accesibles que dieran a conocer o desestigmatizar, por un lado, la salud mental y, por otro lado, ver el tema del bienestar emocional, que ellos, como jóvenes, lo padecen y, bueno, la sociedad en general. Nada, hoy es día de estreno porque también estrenamos invitado por primera vez, David. Un fuerte aplauso para él. Él es estudiante, ha estudiado psicología. ¿Qué más has estudiado, David? Cuéntanos. Pues tengo un máster en psicología social y... Bueno, al principio no sabíamos muy bien de qué hacerlo, pero nos dimos cuenta de que había un nicho muy importante, porque da la casualidad de que nosotros, en nuestro grupo de trabajo, que está conformado por mis compañeros Luis, Cristina, Sara, Carlota y yo, Alejandra, pues nos dimos cuenta de que entre nosotros sí hablábamos de salud mental, porque para nosotros es un tema importante. Nos dimos cuenta de que los jóvenes, esto no era normal. Dijimos, esto no puede ser, porque todo el mundo sabe que puede ir al psicólogo, pero lo ve como algo muy lejano, y decidimos crear una especie de puente entre pues ese psicólogo. Esta es Alejandra Navarro y es una de las creadoras de Mente Z, que ya va por su segunda temporada. La mecánica es sencilla. Siempre tenemos un invitado, porque, como te he comentado, escuchamos, pero queremos a alguien que entienda y que también nos ayude a entender a esas personas y a nosotros mismos, y que las personas se sientan también escuchadas por un profesional. Entonces, pues es una especie de entrevista abierta, hacemos preguntas y, bueno, muy cercano. Traemos gente de todo tipo, hemos traído gente de química por el tema de la dopamina, también psicólogos, sociólogos, estudiantes, propios estudiantes, que bueno, ayuda bastante. Uno es como con tu padre y tu madre, ¿no? Dices, bueno, acepto los consejos porque son mis padres, pero alguien más cercano que esté en mi misma situación a lo mejor me llega más. A ello se suma una buena estrategia de difusión a través del humor en redes e iniciativas como la Caja de los Sentimientos, en la que cualquier estudiante puede dejar su mensaje, duda o estado emocional de manera anónima. Así, ellos también saben qué temas preocupan a otros compañeros. Como vemos en el caso de la universidad, el podcast puede convertirse en una especie de laboratorio y una puerta al mundo laboral que fomenta el intraemprendimiento e incluso competencias ligadas a la empleabilidad. A mí me parece como ejercicio incluso de preparación previa para lo que luego van a encontrar el tener esa propuesta de proyecto abierto. Luego también es muy motivador porque el alumnado encuentra... Esto puede que resulta muy básico, pero la realidad es que en nuestro caso, el que lo escuchen los padres y los abuelos y le refuercen psicológicamente al alumno sobre lo que están haciendo es muy importante. A lo mejor no estamos hablando de nada científico, ni a unos niveles altísimos, pero no importa. Si es que a veces para ellos, sobre todo para los alumnos nuestros que son adolescentes, que están construyendo su personalidad, donde el refuerzo positivo es importante, el que sus familiares lo escuchen, aunque sean los únicos que lo escuchan, y le hagan un comentario positivo, para ellos es súper importante. Y luego también pues me parece que este tipo de proyectos pues refuerzan su propuesta curricular, porque hoy día los empleadores no miran tanto tu línea de currículum, cuánto has estudiado, qué has hecho, sino que también ellos a veces te piden qué has hecho y quieren saber qué clase de profesional eres en radio, en televisión, en prensa, y quieren leer tus textos y quieren escucharte haciendo radio y quieren verte haciendo televisión. Entonces este tipo de proyectos abiertos también forma parte de su portfolio. Al final el podcast también supone generar conocimiento abierto que trasciende los límites del aula, porque esa es otra fortaleza del podcast, su capacidad de generar transferencia social a través del contenido en abierto. Otro ejemplo surgido en la Facultad de Comunicación en Málaga, en colaboración con la Asociación de la Prensa de esta ciudad, es el proyecto Prensa, Papel y Pluma, estrenado en febrero de 2026. ¡Últimas noticias! ¡Compren El Cronista! ¡Extra! ¡Extra! ¡Extra, extra! ¡Compren El Popular! ¡Extra! ¡Extra! ¡Compren La Unión Mercantil! Esto es Prensa, Papel y Pluma, un podcast de la Asociación de la Prensa de Málaga, dirigido y presentado por Laura López y Celia Bermejo.
El objetivo de este podcast no era solo crear un documento sonoro divulgativo sobre la historia de este asociacionismo, sino que yo quería ir un paso más allá y quería hacer una ficción sonora donde los propios periodistas contaran cómo se desarrolló aquella reunión de 1905 donde se reúnen para aprobar los estatutos. Al hacerlo así, la persona que escuche este podcast va a conectar mucho más con esos protagonistas que contaron la historia, más que si yo hago un podcast directamente divulgativo donde yo explico lo que pasó. Y lo bonito de este proyecto, aparte de haberlo enfocado desde una ficción histórica sonora, es que los que ponen voz a los periodistas de esa época son periodistas de Málaga. Hemos intentado escoger entre todos los compañeros una representación lo más amplia posible de todos los medios posibles que hay en la ciudad de Málaga para darle voz a esos protagonistas. Escribió mucho más y gracias a ello hoy podemos conocer cada detalle. Es un proyecto de la profesora Laura López y la periodista Celia Bermejo, creado con motivo de los 120 años de historia de la citada Asociación de la Prensa de Málaga. Un proyecto surgido en parte desde la universidad, pero que, insisto, trasciende los límites del aula. Hemos hablado de creatividad, de motivación, de desarrollo de habilidades mediáticas, digitales e incluso sociales, del uso del podcast por parte del docente y por parte del alumnado. Imagino que a estas alturas del episodio te preguntarás por el tema del momento, la inteligencia artificial generativa y su uso en el podcast. Pues no me he olvidado. De hecho, la IA nos va a acompañar mucho en esta segunda temporada y a ello dedicaremos algún episodio específico, pero obviamente es un tema transversal. Así que lanzo la pregunta. ¿La IA, amiga o enemiga del podcast? La inteligencia artificial generativa, no sé decirte actualmente si va a ser un problema. Yo creo que está excesivamente presente en nuestro día a día ahora porque lo está cambiando todo. Pero vamos a empezar distinguiendo la inteligencia artificial aliada, por supuesto, en los procesos de producción, por ejemplo, a la hora de poner ambientación musical a una producción. Las herramientas, los asistentes que ahora tenemos nos quitan mucho trabajo. En cuanto a la generativa, yo creo que precisamente el podcast es un ámbito en el que está muy preservada el talento, está muy preservado el talento humano y va a ser muy difícil de suplir por parte de una inteligencia artificial, porque lo que estamos haciendo continuamente gracias al audio es evocar emociones. Para mí, el hacer un podcast es escuchar a otro humano y tener ese puntito de conexión personal. Es el valor. Luego, puede haber audios generados por IA prácticos, resolutivos, ¿no?, aseados, pero no creo que sea lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, claro, metemos IA en otras partes del proceso. Además, partes del proceso que nos permitan hacernos fuertes en los que es muy humano. Por ejemplo, yo sufro porque tengo que leer papers de inteligencia artificial, que es una labor que no aconsejo como norma general. Si yo invierto una hora y media en un paper, es una hora y media que no he dedicado a otra parte profesional o que no malgasto la vida en eso, ¿no? Entonces, para mí es muy importante saber si ese paper tiene un valor luego que yo pueda utilizar, es adecuado para los temas que yo quiero tratar y llega a puntos interesantes. No lo utilizamos como un compañero más, no es el sexto compañero ni mucho menos, pero sí que lo utilizamos en el sentido de, bueno, pues nosotros tenemos una canción de introducción que si tiramos de ella un poco para saber cómo quedaría y al final quedaba un ámbito así como muy gracioso y eso sí que nos lo quedamos, dijimos, mira, ¿por qué no? Pero os voy a poner un ejemplo de todo lo contrario. Bajo la roca, del realizador afincado en Málaga, Juan Polo. Es 1940. Amanece en Gibraltar como cualquier otro día de febrero. Sol, calles estrechas, adoquines brillando. Arrancó como un proyecto dentro del máster de creación audiovisual de la Universidad de Málaga. Y es interesante porque, bueno, no me lo planteaba como algo que fuera a llegar donde está llegando, que a día de hoy es un laboratorio de inteligencia artificial. Surgió como una ficción sonora. Yo vengo de la parte de publicidad, de comunicación audiovisual, y me interesaba centrarme dentro de toda esta expansión en algo que me permitiese focalizarme solo en el contenido.
en ese plano sonoro, intentar ver a través del oído, jugar un poco con la sinestesia. Soy James, ingeniero. Nací en Gibraltar hace 25 años y mi vida está a punto de cambiar. En la parte de preproducción sí que utilizo distintos modelos de generación de lenguaje, principalmente los de OpenAI, los de ChatGPT, y GPTs específicos para asistencia redaccional, para encontrar giros de trama, poder girar tramas distintas, Perplexity, por ejemplo, también para todo lo que es la documentación histórica con fuentes reales, de ver que realmente lo que hay está bien hecho, generación de fichas de personajes, lo que llamamos un tanteo creativo, en publicidad conocemos como peloteo, poder tantear con alguien que te entiende como tú, que es ese algoritmo entrenado como tú necesitas y que está disponible 24/7 allá donde te pilla la inspiración, porque lo de la inspiración sabemos que es muy caprichosa, te viene cuando te viene, ¿no? Otra inteligencia artificial, con tu tono, tu timbre, tu inflexión, te cambia a una voz que tú creas y puede generar otras voces, pues como si estuviéramos en 1930, 1940, para generar una locución, por ejemplo, pues de la BBC, ¿no? Que sea verídica en aquel contexto. O otros personajes, también es muy interesante, la utilizo para generar otros tonos de voz con acentos británicos, porque la historia se ambienta en Gibraltar, en 1940. Entonces ahí hay una amalgama de culturas y de gente que eso se tiene que crear, ¿no? Y luego la última parte son modelos de generación de vídeo y de imagen para amplificar todo un plan de marketing, ¿no? Hay una cuenta de Instagram donde puedes proponer a la audiencia cómo es el túnel por dentro y ves fotos como si estuviesen encastadas con una cámara Leica en 1940, con una Contax, con ese grano, como si hubiésemos viajado al pasado, en la posibilidad de hacerlo en 2025 y con los medios que tenemos, que son prácticamente todos. Para Juan Polo, como has escuchado, estamos en un momento sin precedentes, pese a todos los desafíos y debates que genera la inteligencia artificial. Por supuesto, el uso de la inteligencia artificial también requiere conocimientos previos, como veremos en próximos capítulos, pero no es cuestión de blanco o negro, es cuestión de usarla en la medida en que nos interese, de forma ética, creativa y responsable, para llegar más rápido, más lejos en nuestros proyectos de aprendizaje sonoro. Porque al fin y al cabo, la inteligencia artificial, como nuestras voces y las narrativas propias del podcast, no es más que una herramienta al servicio de la pedagogía y la comunicación. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Todos los episodios y más información en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.